pasa con esta articulación? Ya no se une como un cierre, así como los cierres, no se une así como los demás huesos. ¿Cómo se une? Se une sobreponiéndose el hueso parietal. El hueso temporal, como tiene una cima famosa, se sobrepone el hueso parietal. Entonces forma una estructura netamente escamosa o temporal. Entonces, cuando nosotros vemos al hueso parietal solo, vamos a ver que en su zona inferior lateral va a estar con una pequeña rugosidad, toda su zona rugosa, obviamente, donde se está insertando el hueso temporal. Eso también es una característica. Internamente, endocranialmente, vamos a ver que el origen de estas pequeñas arborígenas, o sea, de estas pequeñas impresiones que ustedes están viendo, se origina desde el ángulo donde está insertado el hueso esfenoide, o la mayor del esfenoide, hacia posterior. O sea, el tiene un ángulo netamente característico que en todos se origina estos pequeños arborígenos. Es el ángulo antero inferior que sube hacia la zona posterior lateral. Siempre es en esa orientación. Hasta ahí, lo del hueso parietal me parece bastante comprensible. Miramos, eso no es importante. Externamente, vamos a tener dos líneas, también marcadas en esta zona. Estas líneas son las líneas de inserción del músculo temporal. El músculo temporal, jóvenes, no solo se inserta en esta fosa, ¿ya? No solamente se inserta en la fosa temporal, sino se inserta en la línea superior del parietal también. La inserción de un músculo masticador también viene a ser en esta línea, justamente es la línea oblicua superior del parietal. Es importante reconocer esto. Pasamos al hueso occipital. Partes, nos quedamos con Débora. Débora, dice. Hay que averiguar las partes del hueso occipital. Está unido al agujero magno. Partes. Tenemos, por ejemplo, que estoy ahorita, el agujero magno, es una parte importante también. Occipitales. También tiene el agujero auditivo yugular. el agujero yugular. El agujero yugular, o también llamado lado posterior, está conformado por la posición de los huesos. ¿Ya? No confundan con los agujeros condíleos. Justamente es, entonces les digo, aprendan partes. ¿Por qué? Porque tenemos una zona también escamosa y una zona de porción basilar. ¿Cuál es la porción basilar del hueso occipital? Es estrechamente insertada o está en comunicación con el hueso esfenoide. Entonces, la porción escamosa va a estar netamente de inserción muscular, pero la porción basilar tenemos muchas partes que reconocer. Por ejemplo, una de las zonas más importantes, como decía Débora, es el agujero magno. ¿Ya? Vamos a tener el agujero magno. Realmente, el agujero magno vamos a tener nosotros como dos zapatillas ahí. Esas dos pequeñas zapatillas que ustedes están viendo. Cóndilos. El agujero magno. Cóndilos. Cóndilos. ¿Recuerdan cuando decíamos vértices? Sí. Esos cóndilos. Esos cóndilos que están ubicados lateralmente se articulan con el hueso magno. Claro. Entonces, igual, ustedes van a observar que detrás o posterior del agujero, perdón, de este cóndilo del occipital, tenemos Hay agujeritos. que se llama agujero condilio posterior. ¿Y el supracondilio? Tenemos que ese es el nombre que tiene. Y delante de este cóndilo tenemos un agujero también, que es el agujero condilio anterior.
Uy, sí. ¿Cuál? Tenemos dos agujeros condilios, sí. Este es el posterior y el anterior. Este es el... Posterior. Este es el posterior. Agujero condilio posterior, agujero condilio posterior, ¿ves? ¿Esos son? ¿No será esto, verdad? ¿Esto? Porque acá hay unos y acá también tiene. Solo fíjense su cóndilo, solo el cóndilo. Y en el cóndilo van a encontrar dos. Voltea. Voy a pasar para que puedan. ¿Qué? Posterior. Kevin. Exacto. Agujero condilio posterior y agujero condilio Ah, ya. rasgado. Son muy diferentes. Igual acá. ¿Ves? Son diferentes. Anterior. Posterior. Posterior. Será. Será por el anterior pasa el hipogloso. Ay. Les explico algo para que ustedes puedan ubicar. El agujero condilio posterior es inconstante. ¿Ya? Lo que pasa es de que este agujero muchas veces se cierra completamente y solamente va a formar una cosita. No siempre, pero a veces forma esa forma. Pasa por ahí arteria nerviosa. En cambio, por el agujero condilio anterior, sí está pasando el hipogloso, o también llamado agujero. El doceavo. El doceavo para acá. ¿Y el vago? Aquí tenemos, por ejemplo, en este cráneo que está muy bien pintado, tenemos las dos situaciones. En un cóndilo vamos a ver el agujero condilio, el agujero condilio solamente, que sí tiene una entrada y una salida, pero en este lado del cóndilo vamos a ver que en la misma zona se forma solamente la fosita y no termina de formarse el agujero condilio. ¿Ya? Sucede eso, y ellos también, ya sucede. Los anteriores vienen completamente. Ah, es chiquito. Agujero condilio. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agujero condilio anterior. Agujero condilio inferior. Agujero magno. Condilo. Condilo, condilo. No sale tu mano por la santa. Ustedes van a ver que lateralmente a ese agujero condilio anterior, lateral externo, ustedes van a ver que se forma un agujero mucho más grande. Ya no se le llama agujero, algo literatura dice agujero yugular, pero se le conoce también como rotulador posterior. Pero ustedes dense cuenta que este agujero no es netamente del hueso cervical. ¿Por qué? Porque netamente reforzado o lateralmente se observa a lo que vendría a ser el hueso temporal. El hueso temporal, o sea, en la unión de su hueso temporal y su hueso occipital, se va a estar formando el rotulador posterior. O también denominado agujero yugular. ¿Por qué se denomina agujero yugular? ¿Qué pasa la vena yugular? Porque está pasando la vena yugular. No arteria, no de ahora, porque sus exámenes hacen esto. Se ponen arteria yugular. Se ponen vena carótida. E ingresan también, aparte del agujero, perdón, de la vena yugular, están ingresando 3 pares craneales más importantes. Los pares craneales vamos a hacerlo en orden para que ustedes se den cuenta que es bien fácil todo esto de los pares craneales. Vamos a ver en orden, ahorita todavía no lo tomen nota, solamente como lo está mencionando Kevin, pero lo vamos a ver en orden para que ustedes les haga más fácil. ¿Ya? Entonces, lo importante es identificar el rotulador posterior y obviamente diferenciarlo con el condilio anterior. Jóvenes, porque ya el sábado había chicos que me preguntaban, incluso me hicieron una apuesta. Me decían, no, doctora, el condilio es igual que el rotulador. Y digo, no. O sea,
hay literatura y ustedes pueden explicar ahorita cada uno de los cráneos que son agujeros muy, muy diferentes. En inglés es muy diferente. ¿Qué más tenemos? Anterior a estos cóndilos tenemos una pequeña porción, como un puente, desde ahí, es un puente. Eso se llama netamente la porción basilar del hueso occipital. Esa porción basilar se está articulando con el hueso esfenoide, es decir, Formando la circunstancia. internamente. Estamos hablando de internamente. Ahora, cuando terminamos de formar, cuando terminamos de articularse la porción occipital, cuando se articula con el hueso esfenoide, y se une también el hueso temporal, al final tenemos otro agujero también grande, pero por la formación de estos tres huesos, tanto del occipital, del esfenoide y del hueso temporal. Tenemos un agujero grande. ¿Qué vendría a ser? Lo menciona, el rasgado anterior, que se forma en el vértice o al final de lo que vendría a ser el hueso temporal. Este es el... Terminamos temporal y estos son el vértice del temporal tenemos el rasgado anterior. ¿Por qué mucha literatura no lo considera como rasgado anterior? Porque justamente en cadáveres no se puede observar una membrana que sí en los seres vivos hay. En los seres vivos jóvenes, como estamos con vida, obviamente vamos a tener una pequeña membrana. Esa membrana cierra este pase, este agujero, y hace que la carótida ingrese por un canal sanguíneo y ya se desvíe este rasgado. Entonces, por eso, cuando nosotros podemos fiscar, lo podemos ahorita ver porque no está la membrana. En el cadáver tampoco se puede ver porque la membrana desaparece. Pero, por eso mucha literatura no lo considera como rasgado, sino como rasgado o agujero carotídeo. Ya, agujero carotídeo. ¿Qué más encontramos acá? Del hueso occipital temporal. Cóndilos, las inserciones, tenemos inserciones hacia el posterior, netamente donde está la escama del occipital. Crestas también aquí. ¿Las? Crestas. Crestas. Pero tenemos dos líneas oblicuas. Una línea, dos líneas. Estas líneas oblicuas se llaman las inserciones de los músculos. ¿Ya? Esto en la parte externa, en la parte endocranial del hueso occipital. Partes, ¿dónde está un lado o medio, no? Es el agujero perdón. Adentro de tu trampa. ¿Quieres quitar con las dos figuras? El rasgado posterior y el rasgado lateral. Vamos a ver. Sí, ¿Algo más en la parte endocranial. endocranial? Interior. Claro, el agujero rasgado posterior también, que Ya se observa endocranialmente al rasgado posterior. posterior. ¿Qué más? También hay un agujero que pasa, el agujero que era, el agujero condyle también que pasa. El agujero condyle. Solamente se va a poder observar el agujero condyle anterior. Y Ustedes luego ponen oblicuamente al cráneo, lateralmente se va a poder observar la entrada de este agujero condyle. Que está en el agujero magno, lateralmente el agujero magno, vamos a poder observar las entradas del agujero condyle. ¿Cómo se llamarán estas pequeñas elevaciones? Son crestas. Crestas del occipital. Tenemos una cresta que es sagital y una transversal. ¿Ya? Son por el lobo cerebeloso. Exacto, formando unas fosas para los lóbulos. ¿Cierto? Tenemos 4 lóbulos. 2 superiores y 2 inferiores, obviamente divididas por nuestras crestas. ¿Ya?
Básicamente, estos jóvenes tienen que ustedes saber. Después pueden ustedes revisar más, vamos a ver más del hueso. Restos de los capitales. Lateralmente vamos a encontrar a nuestro hueso temporal, partes de nuestro hueso temporal. Ya fueron los corrientes todos atrás. El agujero auditivo. No, simplemente partes, exacto, de ni siquiera una base de cráneo. Posición escamosa, arco cigomático, agujero auditivo, apófisis. Agujero auditivo externo y A ver, interno. sigue, agujero auditivo externo. ¿Todos explicamos el agujero auditivo externo? Está formado justamente entre la apófisis mastoides del hueso temporal. Apófisis mastoides sería acá. Una prominencia. La apófisis mastoides. Luego, apófisis mastoides. Anterior al apófisis mastoides van a encontrar un agujero. El agujero auditivo externo. Anterior incluso a este agujero auditivo externo, ustedes van a encontrar una pequeña hendidura o una pequeña cavidad. Glenoidea. Se denomina cavidad Glenoidea. y está siempre en este orden. Primero, apófisis mastoides. Segundo, agujero auditivo. Tercero, Cavidad Glenoidea. anterior a esta cavidad glenoidea, ustedes van a encontrar esta pequeña prominencia, que es el inicio de la formación del hueso cigomático. Pero esto se le llama cóndilo del temporal. Sí, aéreo, se llama cóndilo del temporal. No se le denomina apófisis entonces. Espérame, yo recién estoy hablando de ese inicio. Inicio, la base de la cigomática se llama cóndilo del temporal. Seguimos y se articula con el hueso cigomático. Y obviamente esa prominencia sí se denomina apófisis. Apófisis cigomática. Para articularse con el arco cigomático y para formar así el arco cigomático, ¿no? Entonces tenemos la articulación cigomática, Cigomática. que también está cerrada. ¿Qué más tenemos? La apófisis estiloides. Es solamente en la porción lateral de lo que vendría a ser el temporal. Obviamente hemos obviado en dividirlo en otras tres zonas. Tiene una zona cigomática, una zona mastoidea y una zona escamosa del temporal. ¿Y el apófisis estiloides? Veamos en otra vista del hueso temporal. En el hueso temporal, desde la parte netamente más externa, tenemos igual la apófisis mastoidea. Detrás de la apófisis mastoidea, jóvenes, con sus planos, por favor, ustedes van a tener una pequeña ranura. Sí. Esta es la ranura digástrica. Ah, Sirve de digástrica. inserción a la porción posterior del músculo digástrico. Ah, La ranura, exacto. La ranura digástrica. Seguimos esta ranura hacia la zona anterior, la seguimos en la zona anterior hasta que era un agujero. Se llama agujero estilo mastoideo. Agujero estilo mastoideo. Que sirve para la emergencia, exacto, del séptimo par craneal, facial. El agujero estilo mastoideo. ¿Por qué se denomina agujero estilo mastoideo? Porque justamente está así. Por eso les decía, síganme en la ranura digástrica, en la zona más anterior de la ranura digástrica, ustedes van a caer en un agujero. ¿Por qué se denomina este agujero estilo mastoideo? Porque está entre dos apófisis. Entre la apófisis mastoidea y la apófisis estiloides, que en muchos cráneos ya está fracturada. Entonces, tenemos la apófisis estiloides, que aquí estaba, aquí solamente vamos a ver la porción vaginal del apófisis estiloides, y tenemos la apófisis mastoides. Entonces, en ambas apófisis se forma este agujero estilomastoideo. Igual que en este sector había dividido al hueso temporal en la región escamosa, cigomática, mastoidea, en este sector, con esta vista interna inferior, se divide el hueso temporal también en porciones. La porción mastoidea, la porción cigomática y la porción petrosa del temporal. La porción... Exactamente cuál es la porción petrosa. No sé qué tiene esta parte. Entonces, mi dedo, Todo eso es.
Bien, está positivoide, Todos esos vienen a ser la porción petrosa. todo esto es temporal. Entonces, la porción petrosa del temporal, jóvenes, no solo se observa internamente, sino también se observa externamente por base de cráneo. ¿Qué más se puede observar del hueso temporal? Encontramos justamente en él el conducto carotídeo. Es conducto carotídeo, porque tiene una zona de ingreso, ¿ya? Donde obviamente va a ingresar la estructura que vendría a ser la carótida negra interna, ingresa este conducto y sale por el agujero o rasgado anterior. Es un canal justamente dentro de este peñasco. Hace una curvatura por el rasgado anterior y recién ahí hace un ingreso a nivel de endocráneo. Por eso les decía, temporal que estudien parte, para que no se compliquen sus prácticas y en su explicación de también. Endocranialmente, partes del cráneo, del temporal, ¿de qué? Endocranialmente, sí, gran parte de endocranialmente. ¿Hay una porción petrosa o qué es esto? Tenemos entonces dos zonas, netamente. Una sola vista que podemos observar en el hueso temporal. La región netamente escamosa, la región, como dice su compañero, la región petrosa. ¿Qué más? Pero auditivo interno. Muy bien. Netamente, en la región petrosa vamos a tener tres partes. La más superior, que vendría a ser el borde superior del peñasco del temporal, que está dividiendo a este borde del peñasco en dos zonas, una lámina anterior y una lámina posterior. En la lámina posterior del hueso temporal, sí, netamente del peñasco del temporal, en la lámina posterior vamos a encontrar al agujero auditivo interno, donde hace el ingreso dos pares craneales. El séptimo, que es el ingreso facial, y el octavo, que es el auditivo. O vestibular. ¿Qué más encontramos? El hiato para el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. Bien. Justamente lo que dice su compañero se encuentra en la zona de la lámina anterior del temporal. Entonces, en la lámina anterior ustedes van a encontrar unos pequeños agujeritos, que son justamente las entradas del hiato. Hiato para el nervio petroso mayor y para el nervio petroso menor. Hiato para el nervio petroso mayor y el petroso menor. Exacto. Son pequeñísimos que están en la jóvenes, revisen partes, por favor, no se queden con lo que estamos viendo acá. Cualquier duda, vienen conmigo y seguimos, ¿ya? Esas son partes de lo que hemos visto del hueso. ¿Qué nos falta? Son solamente de uno, exacto, del hueso del senoide. Delicia, partes del hueso senoide. Es senoide. Entonces, entonces, primero explicamos internamente, endocranialmente, en la parte media, ¿cierto? Media. Se articula anteriormente con el hueso frontal y lateralmente con el hueso temporal parietal. Internamente también se articula con los huesos moides, con los huesos maxilares y con el occipital. Se articula Son todos. menos con los Internamente entonces encontramos los agujeros ópticos que están de la tía turca. Primero, agujeros ópticos, Alas menores, mayor, agujero oval. Las alas menores solo se ven endocranialmente. Solo se ve endocranialmente las alas menores. Las alas menores justamente están en el borde. Son pequeños. ¿Ya? Las alas menores. En cambio, las alas mayores sí se observan endo y extracranialmente.
Entonces, radialmente están formando la fosa media. Toda la fosa media está conformada por las alas mayores del hueso. Bueno, ¿qué más? Oval también. El agujero redondo. Redondo mayor, redondo menor. Redondo menor. Ujú. Entonces encontramos, el compañero dice, en orden, el redondo mayor, la parte más anterior, el oval, el redondo menor, denominado agujero espinoso. ¿Qué más? Sí, como acá. Lateralmente, el ala mayor del esfenoides, ustedes pueden encontrar pequeños surcos. Y son netamente surcos por los ramos. ¿Qué más? El ala mayor no es esta. Eso es. Sí, justamente también como les decía, en el vértice, o sea, al finalizar la región petrosa del temporal, se articula con el hueso esfenoides también. Entonces, en esa zona se está formando obviamente el rostrado anterior. ¿Ya? El rostrado anterior. ¿Qué más?